Abres los ojos por la mañana y sientes como si te acabase de pasar un camión por encima. Tienes la nariz congestionada, notas una presión en la cabeza y te duele todo el cuerpo. Ya te has vuelto a resfriar. Y sabes quién es el responsable: un virus. Desafortunadamente, estos pequeños organismos que ni siquiera hemos decidido si están vivos o no, pueden generar consecuencias mucho más graves. Quizás no lo sabías o te sorprenda, pero algunos virus pueden causar cáncer. Es el caso del VPH o virus del papiloma humano. Bienvenido a un nuevo vídeo del canal Glutámica, donde te voy a explicar cómo un simple organismo como este puede generar un gran tumor como este. Como he dicho, algunos virus pueden causar cáncer, pero no te asustes que estos no son los mismos que te producen un resfriado. Algunos ejemplos de virus que pueden causar cáncer son el Epstein-Barr virus, los virus de la hepatitis B y C, el HTLV1 o el virus del papiloma humano o VPH. No todos estos virus causan la aparición de un cáncer de la misma forma ni el mismo tipo de tumores. Así que hoy nos vamos a centrar en el VPH. Pero para poder entender cómo el VPH desencadena un cáncer, primero tenemos que estudiar lo más básico sobre el cáncer. Un cáncer comienza cuando una célula comienza a dividirse sin control y acaba generando un tumor maligno que crece y crece y va invadiendo el resto de tejidos. ¿Pero por qué empieza a comportarse así esa célula? Normalmente las células saben cómo y cuándo han de dividirse gracias a dos tipos de genes, los oncogenes y los genes supresores de tumores. Imagina que una célula, decidiéndose dividirse o no, es como un coche parado frente a un semáforo. El coche cruzará o no según si el semáforo está en verde o en rojo. Pues básicamente los oncogenes dan luz verde a la célula para que se divida, mientras que los genes supresores de tumores son la luz roja. La coordinación de estos dos tipos de genes va a determinar cuándo ha de dividirse una célula. El problema es que en las células cancerígenas los oncogenes están mucho más activos de lo normal y los genes supresores de tumores están mucho menos activos de lo normal. ¿Cuál es el resultado? Que la célula comienza a dividirse sin control. Para ser correctos hay que decir que en realidad los oncogenes se llaman protooncogenes cuando están en una célula normal no cancerígena y es cuando se activan que comenzamos a llamarlos oncogenes. Esa división incontrolada de las células además implica la aparición de mutaciones que se van acumulando en las células hijas, es decir, de cambios en su ADN. Piensa que de normal una célula solamente se va a dividir cuando está preparada para ello. Por eso las células que acumulan gran cantidad de daño en su ADN primero han de repararlo antes de poder dividirse para que así ese daño no se transmita a las células hijas y que no quede fijado como mutaciones. Si la célula se divide cuando no toca, estas mutaciones aparecerán y contribuirán a que cada vez se desregule más el comportamiento de las células cancerígenas, que irán siendo cada vez más capaces de seguir dividiéndose y así crecer el tumor. La desregulación inicial de oncogenes o genes supresores de tumores también se debe a mutaciones. Sin embargo, y aquí está la clave de este vídeo, estas desregulaciones también pueden ser causadas por virus, como es el caso del papilomavirus. Existen aproximadamente 120 cepas de VPH, pero no todas están asociadas con cánceres. Las más destacadas son el HPV-16 y el 18. Su infección se asocia a distintos tipos de cánceres, pero el más relevante es el cáncer de cuello de útero, ya que en un 90% de los casos encontramos ADN de este virus. El VPH se transmite por fluidos sexuales e infecta el epitelio que recubre el útero. El epitelio del útero, como cualquier epitelio, se compone de distintas capas y se recicla de tal forma que las células de la capa basal, al dividirse, van dando lugar a las células del resto de las capas. Y esto lo va a aprovechar el VPH. El caso es que las células que están en esta capa basal, que se llama estrato basal, se dividen y así generan una célula hija que las reemplaza y otra célula hija que queda sobre ellas, formando parte de la siguiente capa. Así, a medida que las células del estrato basal se van dividiendo, van generando células que van empujando a las de arriba para ir completando todas las capas y finalmente las de la última capa, las que están más en la superficie, ya no están vivas y en algún momento se desprenderán. Así es como se va reciclando este epitelio. Lo importante de todo esto es que las células de cada capa son un poquito diferentes porque expresan algunos genes distintos y esto lo va a aprovechar el VPH. Vamos a verlo. Cuando el VPH infecta el epitelio del útero, primero va a las células de las capas basales y allí, como cualquier virus, va a introducir su material genético, que en este caso es ADN, con el objetivo de sintetizar las proteínas virales y generar más viriones que extiendan la infección. Unas de las primeras proteínas que los virus empiezan a expresar son E1 y E2.
Estas dos proteínas tienen dos funciones importantes. Por una parte, mantienen el ADN del virus en forma circular en el interior de la célula, que es lo que llamamos en forma de episoma, y por otra parte van a inhibir la expresión de otras dos proteínas virales importantes, E6 y E7. Cuando la célula del estrato basal va pasando a las siguientes capas, como hemos explicado, esto va a cambiar. Como cambian los genes que se expresan en la célula, cambian también las proteínas virales que se expresan. Y van a ocurrir dos procesos. Por una parte, el genoma viral va a dejar de estar en forma de episoma y va a pasar a integrarse dentro del genoma de la célula. Esto quiere decir que literalmente el ADN del virus se fusiona dentro de una parte del ADN de la célula y ahí se va a quedar. Por otra parte, ahora sí que se van a poder expresar las proteínas E6 y E7 porque, como el ambiente celular ha cambiado, ya no se estarán expresando E1 y E2 y por tanto E6 y E7 ya no están siendo reprimidas. ¿Y por qué nos importan estas proteínas?, te preguntarás. Pues porque son oncogenes virales. Espero que no se te haya olvidado lo que es un oncogen. El caso es que E6 y E7 van a desregular la división de las células del epitelio del útero. Concretamente lo que hacen es inactivar a dos proteínas que son dos genes supresores de tumores, retinoblastoma y P53. Recuerda que los genes supresores de tumores son la luz roja del semáforo que impide que la célula se divida. Entonces, cuando E6 y E7 inhiben a estas dos proteínas, lo que estamos consiguiendo es que la célula comience a dividirse. Con esto ya tendríamos una desregulación que sería capaz de generar un cáncer si el sistema inmune no es capaz de parar la infección y de parar la división incontrolada de estas células que, como expliqué antes, llevará a la acumulación de mutaciones y a un fenotipo cancerígeno. Quiero hacer un comentario extra acerca de cómo el VPH puede generar un tumor, que tiene que ver con algo que he mencionado antes, que es que cuando el virus llega a las capas más superficiales del epitelio uterino, se integra en el ADN celular. Pues esto en sí mismo también puede generar un tumor y de hecho esto ocurre con los tumores generados por otro tipo de virus, como son los retrovirus. Lo que pasa es que esto de integrarse en el genoma celular significa que el ADN del virus se planta en mitad del ADN de la célula y por tanto interrumpe la secuencia de los genes que estaban justo en ese punto. Por tanto, esos genes no van a ser funcionales y podría darse el caso de que estos genes fuesen oncogenes o genes supresores de tumores, que entonces se hubiesen desregulado debido a esa integración y que se comenzase de esta forma la generación de un cáncer. También es verdad que puede ser que el ADN viral no se integre justo en un gen supresor de tumores o en un oncogen, sino en otras partes del genoma, y esto acabe afectando a la regulación de los oncogenes o genes supresores de tumores y desencadene finalmente también la aparición de un cáncer, pero eso no lo voy a explicar. En el caso del VPH, sin embargo, este mecanismo es secundario y la mayoría de tumores generados por este virus lo son gracias a la acción de las proteínas E6 y E7, como he explicado antes. Como decía antes de este inciso, una infección de VPH no desencadena siempre un tumor y esto depende de factores, entre los cuales están las particularidades concretas del sistema inmune de cada individuo. Es por eso que, aunque entre el 30 y el 60% de la población sexualmente activa está infectada por VPH de forma asintomática, es en menos de un 1% de las mujeres infectadas con VPH que la infección acaba desencadenando un carcinoma cervical invasivo. Para que nos entendamos, un cáncer. Un factor clave que afecta a la capacidad del sistema inmune de cada individuo para mitigar la infección es el haber sido vacunado. La vacuna contra el VPH suele administrarse justo antes de la adolescencia y aunque al inicio los programas de vacunación solamente incluían a las niñas, cada vez se están incluyendo también más a los niños. Esto es porque aunque ellos no pueden sufrir cáncer de cérvix, sí que pueden actuar como transmisores y además el VPH también está relacionado con otro tipo de cánceres como el de pene, el de boca y garganta o el de ano, que sí pueden ser sufridos por los varones. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo y dime también si te interesa saber más sobre el cáncer o sobre cómo otro tipo de virus pueden desencadenar otro tipo de cánceres para que haga más vídeos al respecto. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.